Hola a todos, bienvenidos a un espacio de lecturas que incomodan. En este podcast que he denominado La mujer emancipada o encarcelada, les voy a hablar acerca de una obra que marcó un antes y un después en la literatura ecuatoriana, La emancipada de Miguel Riofrío. Publicada en 1863, es considerada la primera novela ecuatoriana y su protagonista, Rosaura, ha sido interpretada como símbolo de la libertad femenina. Y es que, aunque todos dicen que esta novela trata sobre la libertad de la mujer, yo no estoy tan segura de que sea así. Mi tesis es la siguiente, y te advierto que puede sonar un poco provocadora. Aunque La emancipada parece una historia sobre la liberación femenina, en realidad reafirma el control patriarcal porque la emancipación de Rosaura termina siendo un castigo moral y social. Esta tensión entre libertad y castigo nos permite analizar cómo Riofrío, influido por su contexto liberal y romántico, construye una narrativa que oscila entre la crítica social y la reafirmación del orden conservador. Sí, suena fuerte, pero déjame explicarte por qué. Rosaura es una joven que se rebela contra la autoridad de su padre. Quiere amar a quien ella elija, no a quien la sociedad le imponga. Hasta ahí todo parece un gesto de libertad, incluso de modernidad. Pero conforme avanza la historia, el castigo se hace inevitable. Si observamos la estructura de la novela, encontramos un patrón muy claro: liberación, fracaso y castigo. Primero, Rosaura desafía. Luego sufre las consecuencias y al final muere. No hay rendición ni justicia, ni autonomía real, solo una elección moral. La mujer que se atreve a ser libre pierde todo. Desde la teoría narrativa podríamos decir que el elemento desencadenante es su desobediencia. Y la anagnórisis, o momento de revelación, ocurre cuando comprende que su libertad la conduce al dolor. Miguel Riofrío, en lugar de liberar a su protagonista, la sacrifica para restaurar el orden. En este caso, el valor que se refuerza no es la emancipación, sino la obediencia. El autor describe con detalle los ambientes, las costumbres y los conflictos de su época. Y sí, eso le da fuerza al relato, pero también encubre su ideología. El realismo aquí no libera, normaliza. La crítica literaria ecuatoriana, como la de Hernán Rodríguez Castelo, ha destacado que La emancipada representa el conflicto entre lo nuevo y lo viejo, entre la libertad individual y el peso de la moral colonial. Sin embargo, Riofrío resuelve ese conflicto del lado de la moral. Si miramos la historia desde una perspectiva más amplia, podríamos usar un argumento de autoridad. La escritora Virginia Woolf, en su obra Una habitación propia, decía que las mujeres solo serán realmente libres cuando puedan escribir sus propias historias. Rosaura, en cambio, no escribe su destino, lo vive desde la mirada de un autor masculino que la emancipa solo para castigarla. Por eso, lo que parece una historia de liberación se convierte en realidad en una advertencia disfrazada de novela romántica. Ahora bien, muchos críticos defienden que La emancipada sí es una obra pionera del feminismo en Ecuador. Se argumenta que Riofrío fue valiente al poner en el centro a una mujer que piensa, siente y decide en un contexto donde eso era impensable. Y sí, es cierto, en un país profundamente conservador, Rosaura rompe el molde de la mujer sumisa. De esta lectura podríamos verla como precursora de las heroínas modernas que buscan su autonomía emocional. Pero aquí es donde quiero matizar. Una emancipación que termina en muerte no es emancipación, es advertencia. La novela cierra con una moraleja encubierta. La libertad femenina es peligrosa. Por eso, aunque Riofrío rompa ciertos moldes formales, al centrarse en la psicología femenina, usar el narrador omnisciente y desarrollar el conflicto moral, su mensaje final restablece el orden patriarcal. La trama funciona como un círculo.
Rosaura sale del control del padre para caer en el control del autor. Y eso es exactamente lo que le ocurre a Rosaura. Su libertad no existe fuera de la mirada que la juzga. En definitiva, La Emancipada no es tanto una novela sobre la liberación femenina como una radiografía de las contradicciones del Ecuador del siglo XIX. Río Frío abre la puerta al debate sobre el papel de la mujer, pero no la cruza. Mi tesis se confirma. La novela muestra una emancipación controlada, donde la libertad se permite solo para demostrar su peligro. Una libertad que no transforma, sino que reafirma el orden. Y tal vez por eso La Emancipada sigue siendo tan actual, porque aunque cambien los tiempos, seguimos preguntándonos si esa emancipación que nos promete la sociedad es realmente nuestra o si aún seguimos escribiendo bajo las reglas de otros. Gracias por acompañarme en este episodio de Lecturas que Incomodan. Te invito a seguir leyendo la literatura ecuatoriana con una mirada crítica, sensible y sin miedo a incomodar. Hasta una próxima ocasión.